Bueno, el coronavirus ya llegó a México y desde que se informó del brote en China, los contagios en diferentes países se han registrado en diversas latitudes a nivel mundial. Esto ha tenido consecuencias: caída de las bolsas, afectación al comercio, previsión de menor crecimiento económico, restricciones de viaje, cancelación de eventos masivos, algunas compras de pánico, entre otras. Javier, pues nada nuevo en la historia de la humanidad, ¿no? Cuando hay este tipo de asuntos, ¿no? Sí, digo, ha habido grandes oleadas de epidemias en distintos momentos que tienen que ver básicamente, excepto la primera que tuvo que ver con la agricultura, el surgimiento de la agricultura, que de repente se juntan un chorro de gente en un mismo lugar y se contagian. Sí. Todas las otras grandes oleadas de epidemias sí tienen que ver con la globalización. Y esta no es diferente en ese sentido. La globalización a partir de los 1980s ha incrementado este tipo de cosas, pero creo que aquí sí, a diferencia de pasados casos como el SARS, etcétera, que también vino de China, el peso que tiene China a nivel global hace de esto un problema mucho mayor. Correcto. Y no solamente el peso económico. De entrada, el peso económico. O sea, si le va muy mal económicamente a China, sí se puede detonar una recesión a nivel global seria, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tiene a mucha gente preocupado. Pero no solamente la parte económica, el peso geopolítico de China también es un tema. Es decir, esto es un enorme reto político para China, lidiar con esto, sobre todo si esto provoca un decrecimiento en su economía. La gente, la legitimidad del sistema depende de un crecimiento razonable, entonces ahí será un problema político. También es un problema político regional para China, puede detonar, si cae el crecimiento, un mayor nacionalismo chino que se vea manifestado en amenazas a Taiwán, etcétera. O sea, sí es un problemón, creo yo, no solamente económico, y ese problemón tiene que ver con el gigantesco peso que ya tiene China, económico, político, geopolítico. Desde luego. Jorge. Sí, bueno, y eso lo estamos viendo en todo el mundo ahora. O sea, la OCDE ya recortó su pronóstico de crecimiento este año para el mundo, para muchos países y desde luego para México también. Sí. La caída de la bolsa en Estados Unidos, por más de que hoy se haya recuperado en parte, pues afecta a muchísima gente de Estados Unidos. Hay más de 100 millones de americanos que tienen su fondo de pensión, su Afore, digamos, el 401k, lo tienen en la bolsa. Son 100 millones de americanos. Pues es muchísima gente, ¿no? Y si la bolsa cae, como cayó la semana pasada, 12%, pues 12% es tener, digamos, de promedio, 12% menos lana para tu jubilación. También había subido mucho el año pasado. Había estado siguiendo mucho, no se perdió. Subió creo que 20% el año pasado. No se ha perdido todavía. Y digamos, todo esto no puede no resultar ser tan grave. Pero lo que es un hecho es que el impacto económico parece hoy ser mucho mayor que el impacto de salud, pues el impacto epidemiológico. Y esto, si sigue así... En muertes y en lo porque que sí pasa se están contagiando mucha gente y muy rápido, pero con un nivel de mortalidad 2%. Mucho más bajo. Sigue siendo, digo, cualquier muerte. Pero sobre todo es entre adultos mayores, que esa es la gran tragedia. Ya obviamente vulnerables. O ya vulnerables por alguna enfermedad, ¿no? Pero yo creo que realmente el gran problema de esta pandemia son las consecuencias estas que estamos viendo en las cadenas de producción, en las cadenas de valor, en la confianza mundial, en las decisiones que tienen que tomar países como Japón respecto de las Olimpiadas, por ejemplo. Es decir, las compañías aéreas, todo lo que es el consumo y el impacto del miedo sobre los mercados siempre ha sido tremendo. Es decir, la cadena del miedo es más destructiva que la destrucción misma de unas malas posiciones económicas. Y a mí me preocupa en México, desde luego, el problema sanitario de esto, claro, lo veo que está muy remoto todavía, y en cambio el problema económico, el problema de desequilibrio de la moneda, de los mercados, de la economía, ese sí me parece que nos puede hacer mucho daño en el corto plazo. Sí, es una coyuntura de enorme vulnerabilidad de la economía global. Llevamos, por el ciclo económico, llevamos ya 11 años. Ya el año pasado a nivel global se creció a 2.9, que es 0.4 arriba del nivel que ya empiezas a tener recesión a nivel global. O sea,
Y no solamente en términos globales, sino países claves, individuales, Alemania, la manufactura en Alemania, Japón, ni se diga la manufactura en Estados Unidos, en Francia. O sea, hay enorme vulnerabilidad. Esto ocurre en un momento de gran vulnerabilidad global, de enorme vulnerabilidad de países importantes, incluyendo China, que viene, a diferencia del SARS en 2003, que estaba creciendo a 10% China está creciendo mucho menos. Sí está Ahora, complicado. yo no quisiera, desde luego hay que ser muy cautos y no caer en el miedo, el pánico. Aquí hemos tenido expertos, es los primeros que te dicen, a ver, tranquilos. Pero los países tienen que estar listos, Héctor. Sí, claro. Para esto. Sí, y claro. ahí sí hay que decirlo. O sea, la tasa de mortalidad depende de las condiciones sanitarias que existan en un país, ¿no? Sí, naturalmente. O sea, finalmente, y tú eres historiador, del millón de muertos que hubo en la Revolución, creo que la gran mayoría fue por la influencia española. Del ¿no? 18, Bueno, a nivel global. A nivel global. Y en México, el famoso millón de muertos no fue de la Revolución, sí, fue de la fue la influencia española. Exacto. En Morelos desaparecieron pueblos enteros. Sí. Claro, pueblos pequeños, pero Sí, pueblos sí, sí. enteros. Pero yo creo que el gran riesgo no es nuestro riesgo sanitario. En todo caso, lo vamos a ir viendo cómo evoluciona y parece que están, digamos, bajando la curva Sí. de la proporción del contagio, aunque realmente no lo sabes. Porque no sabes ahorita cuántos contagiados hay. no. Porque hay 15 días entre los que se contagiaron hoy y van a aparecer los síntomas dentro de 15 días. Y pueden ser muchísimas gentes. Pero yo sigo creyendo que, digamos, los dispositivos sanitarios de países como Estados Unidos o como México, una vez que localizas bien al enemigo, yo creo que pueden relativamente controlarlos a un costo no muy alto desde el punto de vista humano. El otro tema a mí me parece mucho más preocupante, el económico. Que ya lo vivimos en el H1N1. Claro, entonces tienes la pérdida de empleos, claro, la pérdida de claro. comercio, y Sobre todo realmente los países para los sí, que el daño puede ser muy alto. Los países de turismo. España, turismo, no. Italia, Francia, México. Bueno, y en la región de Asia, Mucho China más. hoy por hoy representa alrededor del 10% de los ingresos del turismo global. Sí. Sí. Y no están viajando tanto a México, pero sí están viajando un chorro Sí. en Asia. Sí. Entonces, el que dejen de bajar los chinos, o sea, es el peso de China en todo. Mira, también hay un problema ahí que nos lo vimos con Calderón en el 2009, que es que ningún gobierno sabe bien a bien si prefiere ser excesivamente cuidadoso y resulta que pagamos un costo mucho más elevado que el que se justificó económicamente, pero nadie te pudo acusar de no hacer nada. Sí. O prefieres correr el riesgo de no hacer nada y que no pase nada. Mira, y si los yo dos- estuviera sentado ahí, claramente me iría por la primera opción. Pues, no, digo, sí. pero ve la, Jorge, ve- mejor que ve la- te- pero ve que- la que- gama, Leo. Tú puede ser que tú tengas esa opinión, pero si tú ves Tú ahorita no. las reacciones distintas de distintos gobiernos, Japón cerró las escuelas ya un mes, ¿sí? Sí. Ningún otro país lo ha hecho. Bueno, quiere decir que pues hay unas personas en Japón que creen que sí hay un peligro real que los niños vayan a la escuela. Tal vez tenga que ver con la Olimpiada, que quieren Sí. realmente ser ¿Quieren muy cuidadosos. vacunarlo desde ahora, ¿no? Desde ahora. Y otros países donde la gente, pues básicamente acabo de oír el Center for Disease Control diciéndole a la gente en Estados Unidos, casi en cadena nacional, no se pongan las imbecilidades esas en la cara, no sirven de nada. No es la cosa más absurda que hay, no lo hagan. Cuando en todo el mundo estás viendo a gente con su tapabocas. Así es. Bueno, tú tienes instalada una red en México y en muchas partes, pero no digas en Estados Unidos, muy importante para atender enfermedades respiratorias crónicas, periódicas y previsibles. Entonces, los síntomas, aquí la única diferencia es que los síntomas dan a una enfermedad que no conoces, pero el sistema de atención, de detección, de investigación, yo creo que está más que razonablemente instalado. Les cuento una anécdota. El crucero que llegó a Cozumel, que venía que no los querían dejar desembarcar, En Jamaica, ¿no? lo que traían estaban diagnosticados con influenza, pero había una cierta histeria local, decía, no es influenza. Y en Cozumel no hay un laboratorio para el coronavirus, hay en Chetumal. Pero de donde venían tampoco había, de las Islas Caimán y de otro. No había manera de identificar qué tenían. Hasta que llegaron a Cozumel, vieron que tenían influenza, lo cual pues se cura, ya lo sabemos,
con relativa facilidad si llegas a tiempo con un Tamiflu. Entonces, a mí esa parte no me preocupa mucho, la expansión sanitaria, ¿no? de la pandemia en términos de muerte. Supongo que hay sino la parte una crisis económica. brutal en Wuhan, pues debe ser una crisis tremenda. Y en Japón se debe sentir. Y ahora en Italia. La crisis espantosa, y en Italia, está bien. Pero me parece que ya el daño es mucho más grande por el lado económico y por el lado del miedo y por el lado de la desconfianza y por el lado de la desmovilización de la economía mundial que por el lado... Y en el lado económico, pues a lo mejor no hay que exagerar tanto, porque ya no es importante el crecimiento económico de este país. No. Lo importante es el desarrollo y la felicidad y la fraternidad. Sí, no hay que exagerar Entonces, mucho. pues a lo mejor igual no pasa nada, Sí, ¿no? sí, viéndolo bien. Javier. Pero el Podemos miedo ir a que dormir con genera eso. una epidemia le pega a la felicidad, Leo. Entonces hay que estar algo... Ok. Pero el crecimiento económico ya no importa. Pues la felicidad. No, a mí sí. lo que me sorprende es esta idea de que entre peor le vaya a China, mejor para México. Qué tonto. Pues estamos viendo que todo lo contrario. todo lo ¿verdad? contrario por la importancia de China. Bueno, señores, muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Javier. Gracias, Héctor. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.